Buenas noches, esta es la fragua de la palabra. En esta oportunidad nos acompaña Boris Arturo Ramírez. Me disculpa si lo pronuncio mal. ¿Serafinov o cómo es? Serafinov. 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 Bueno, como siempre en la fragua de la palabra, la primera pregunta para todos los invitados es ¿quién es Boris Arturo? ¿Cómo te presentas ante los lectores que no han tenido la oportunidad de leerte, que no te conocen? Bueno, no, yo primero de todo soy afortunado que Olguita me haya escogido. He bromeado bastante con eso, Vicky. ¿Por qué te escogieron? Y es que Olguita comenzó a escoger de atrás para adelante. Entonces, me llamó a mí. No, me considero escritor. He escrito mi especialidad son los cuentos, aunque ya he escrito, estoy casi terminando mi primera novela. Escribo poesía. Soy de Monpós, Bolívar. Viví en Monpós hasta los 16 años, me fui a Cartagena, estudié medicina en Cartagena. Estando en Cartagena, tuve la oportunidad de estar en el taller literario de la Universidad de Cartagena que se llamaba El Candil, dirigido por el profesor Santiago Colorado. Allá iniciamos unas publicaciones con la Universidad de Cartagena en una revista que se llamaba El Candil. Primero sacábamos la hoja y después El Candil, y tuve la oportunidad de publicar en esa época en la revista literaria de la Universidad de Cartagena. Bueno, después me especialicé en oftalmología, dejé la literatura desde el punto de vista creativo, me dediqué casi que a leer. Cuando terminé la oftalmología, retomé la literatura, porque como decía el profesor, eso no, el que le gusta la literatura nunca se separa de ella. Entonces, aunque teóricamente no escribía, el que es escritor, todo lo va narrando. Entonces siempre está narrando y estoy aquí, entonces hace como los ejercicios de narración y todo está como la vocecita esa narrándole y siempre está analizando cualquier cosa de la vida, de la cotidianidad, y esto sería bueno para un cuento, esto sería bueno para una historia, y uno se llena de historias y de cuentos casi que todos los días. Es como que tiene una sensibilidad especial como para lo que le dice una persona con la que se encuentra, el que tú escuchas en la calle, el que te narra una historia, y tú mismo puedes decir, este es bueno, esto, me gustaría escribir esto. E igual, cuando una de lo que más nutre la literatura es la lectura. Entonces es cuando uno está leyendo, es qué bacano que yo fuera capaz de escribir esto. Cuando hay un autor que me gusta mucho, si hay algo que me gusta demasiado, o sea, como para vencer la envidia de esa cosa, y me lo escribo, por lo menos tuve la experiencia de que era lo que esas palabras pasaran por mi mente a mis dedos y salieran escritas. Entonces, eso es lo que es la literatura, como esa percepción distinta, esa sensibilidad distinta a lo que es la palabra escrita. Y Y tener ahorita, esa vocación de también crear uno sus propias historias, porque al final uno se enamora de sus historias y quiere decir, bueno, ya escribí, leí lo que los demás escribieron, pero esto es lo que yo quiero leer, y es como una especie de autosatisfacción literaria, el hecho ese de intelectualmente uno poder crear algo y satisfacerse con lo que uno cree. sí, ahorita estábamos hablando de la música sobrenatural de Emilia Herrera. Entonces, me gustaría mucho saber cómo surgió, cómo surgieron los cuentos. ¿Fue a lo largo de mucho tiempo? ¿Qué cuento resultó primero? Si desde el principio sabías que ese iba a ser como el cuento central del libro. ¿Cómo surgió ese libro? Esos fueron cuentos que, como te contaba, había escrito durante muchos años. O sea, por el mismo hecho de mi profesión, no es que me dé mucho tiempo, entonces estos son como partos lentos. Escribo una hoja, hay veces que me salen todo. Tengo la posibilidad de que no pierdo el hilo. O sea, yo puedo dejar un cuento inconcluso por meses, pero durante esos meses estoy pensando y estoy pensando y estoy en la mente desarrollando la historia, y cuando me siento avanzo, a veces lo termino, y así. Entonces esos fueron esos cuentos que los volví a retomar, casi que para volver a escribir a los 30 años, que fue cuando terminé la oftalmología, retomé todo lo que había escrito en la fase de adolescencia. Entonces, porque obviamente cuando comencé a escribir de nuevo, mi lenguaje no era el lenguaje literario, era un lenguaje de un médico. Entonces era una cosa que era carente de pronto de esa sonoridad, y era como
como una cuestión que es más como descriptiva. Pues uno, un médico, cuando está haciendo una descripción en una historia clínica, uno va al grano. El paciente tiene esto y esto y esto, ¿no? Y que el lindo paciente de pronto, no, uno no se va a poner con esas florituras o con esos artificios. Lo encontré sentado meditando, no, el paciente tiene esto y esto, el ojo de tal cosa, tal. O sea, es pragmático. Mientras que la literatura es como, es explayarse, es como disfrutar, como disfrutar el sonido de las palabras. Para mí es muy importante que sea sonoro, pues soy costeño, me fascina la música, soy melómano, entonces para mí la música es fundamental en que lo que yo escriba tiene que tener una sonoridad y que las palabras, así no estén rimadas, tengan como un impacto sonoro en mi mente. No, obviamente lo importante es el mensaje, pero para mí la forma es muy importante en lo que yo escribo. Entonces, cuando terminé oftalmología, que era como la meta, bueno, es como el médico, hice medicina y ahora me especialicé, meta cumplida. Comencé a tomar de nuevo la literatura y como todo me salía malo, me salía feo, pues no es que escriba perfecto ahora, pero fue como comenzar, como qué fue lo que pasó, o sea, que era como sentirme frustrado. Creo que me mutilé de alguna forma, perdí muchos años y lo que escribo es deleznable, es algo que no tiene sentido, o sea, como que yo mismo me sentía vergüenza de mí mismo. Entonces fue como decir, bueno, yo soy médico, si yo fuera médico, ¿qué me dedicaría a mí para poder volver a retomar esa literatura que tenía antes? O sea, ¿qué fue lo que perdí en estos años? Entonces tomé y me leí, fue una relectura de todo lo que había leído en mi infancia y en mi adolescencia y durante todos los años, y sí, fue mágico, ¡pum! Como que de repente otra vez surgió esa voz que era capaz de narrar de una manera coherente. O sea, fue como, sí, como que algo, yo me imagino, o sea, ya desde el punto de vista acá médico, me imagino que hay algo allá en el disco duro de la parte esa del lenguaje que volvió a surgir y volví a retomar eso. Entonces, lo que hice fue comenzar a reescribir los cuentos. El primer cuento de todos esos que escribí es Chandé en Montmartre. Es el primer cuento de toda esa serie de cuentos que está ahí. Ese fue el primero que escribí. Ese cuento se ganó un concurso, el de la Casa de la Cultura del Carmen de Iboral. En esa época hubo un concurso doble de la Casa de la Cultura del Carmen de Iboral, concurso de poesía y concurso de cuentos. Entonces yo en esa época estaba automedicándome todo el montón de literatura que tenía que leerme y salió el concurso. Y yo, bueno, listo, vamos a reescribir el cuento ese que había escrito, hacía, no sé, ese cuento lo escribí cuando tenía como 15 años. Entonces ya lo volvió a escribir un señor adulto después de haberse leído no sé cuántas cosas y salió así como está en el libro. Se ganó el concurso. Al tiempo comencé a escribir poesía. Yo no escribía poesía, pero en La Ceja hay una escritora muy, muy especial, una señora que es de las mejores poetisas que yo conozco, que es Marga López, en Bogotá. Me fui para La Ceja. Y en La Ceja conocí a Marga López y a Iván López, y a un grupo de escritores muy buenos que hay en La Ceja. Ese es como un tesoro que hay allá. La poesía en La Ceja es como Vamos a silvestre, ver eso salen eso. poetas así en cualquier parte, ¿no? Y te los recomiendo, son espectaculares. Y entonces con ellos fue que le cogí como el gusto a la poesía. Pero en Las Cejas sí comencé porque era como un taller. O sea, Marga le enseñaba a los chicos de 15, 17, 18 años, muy jóvenes, y fue como, yo me era por allá escondido, callado, porque no me metía en nada. O sea, era como, asistía a eso, era como en un bar, un billar, y yo era como desde allá escuchando todas las charlas que daba Marga, era como una tertulia, como una conversatorio, como ella leía sus poemas y los muchachos leían, y era sorprendente que niños de 14, 13 escribían unas poesías que eran espectaculares. Entonces con ellos comencé a leer poesía. Boris, ¿en qué momento agarraste todos esos cuentos y decidiste llevarlos a una editorial? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya estoy listo, ya es hora de publicar esto? Una vez tuve una discusión con una de las hijas mías, con la hija menor mía que se llama Laura. Laura es artista. Ella estaba terminando bachillerato, creo yo que Laura estaba terminando bachillerato. Y entonces yo dije, la regañé. Tú, no sé, tienes que dedicarte más a tus cosas y tal. Y algún regaño, y ella me dice que si tú tienes un montón de cuentos ahí, no has hecho nada con esos cuentos.
no has hecho nada con esos cuentos. Entonces fue como que ella misma, o sea, me devolvió la que yo le había dicho y yo dije, bueno, listo, de verdad que esos cuentos estaban guardados, como te digo, cuando Laura me dice eso, entonces comencé, o sea, callado, porque uno es cobarde en realidad. No quería que ella se diera cuenta que si me lo rechazaban, o sea, no pasar la vergüenza ni con ella, ni con ni mis hermanos, ni con mis amigos, ni con nadie. Entonces, cogí esos cuentos, los corregí y como fue la lógica, vamos a mandarlo a la Universidad de Antioquia, que ellos tienen departamento de literatura y lo más seguro es que me rechazan, pero me los van a corregir y eso es lo que me interesa. Entonces, con esa corrección lo mando a otra editorial, en esa me lo rechazan y vuelven y me los corrigen y así hasta que alguna editorial ya esté todo, de tantas correcciones que me habrán hecho durante todo ese montón de tiempo de estar siendo rechazado, entonces alguien me lo va a publicar. La sorpresa fue que bueno, yo estaba como tan convencido que no me los iban a publicar que mandé esa cosa y ni miré el correo. O sea, lo mandé, miré como, mira, eso nos demoramos 3 meses. En 3 meses te respondí, a los 3 meses, estas personas no, o sea, no tuvieron ni siquiera la esencia de decirme, no nos gustó. O sea, ni me dijeron nada, así que ni volví a mirar el correo. Entonces no lo abrí y lo dejé como 3 o 4 días y cualquier día así como que, bueno, vamos a abrir para ver qué es lo que me dicen. O sea, como que de verdad no quería como amargarme el día leyendo, diciéndome, no, qué bueno. Yo me imaginaba algo como que decía, siga escribiendo, nos gusta su esfuerzo, así como palabras de consolación. Pero la sorpresa es cuando tu texto ha sido aceptado, tal, y yo, wow, no me lo creía, no me lo creía, te lo juro que fue una, una emoción muy grande porque yo me imaginaba que al final de los años de estarlos mandando a las editoriales, me iba a tocar sacar de mi plata y pagar como hace la mayoría de gente. O sea, yo quería ser como lo más justo Anónimo posible, posible. que no supieran, porque si me dicen, este man es oftalmólogo, sí, como este man es oftalmólogo, ¿para qué nos manda esto? Entonces me inventé, como siempre mi seudónimo ha sido Roman Doromna, lo mandé como Roman Doromna, y bueno, sorpresa que salió publicado. Y te preguntaba, porque es el cuento que le da título al libro. ¿Eso te lo sugirieron en la editorial o tú decidiste que ese iba a ser el título y por qué consideraste que ese debía ser el título del libro? La editorial, ellos preferían que se llamara Espina de Pescado. La editorial dijo que ellos querían ellos pensaban que el mejor cuento, el cuento mejor logrado de la colección era Espina de Pescado y a ellos les gustaba más. Y de hecho creo que es el cuento que más le ha gustado a la gente, pues siempre cuando me lo piden que lo lea, eh, el que sale publicado en la antología de la cueva es Espina de Pescado. Yo le mandé una serie de cuentos, ellos mandan los 4, y les mandé 4 cuentos y ellos escogieron también Espina de Pescado. Ese cuento fue publicado por una editorial en Barcelona, se llama Cuentos de Agua, fue publicado hace muchos años, fue finalista en el concurso de Barcelona, en un concurso en Barcelona, fue finalista en Barcelona y fue finalista acá en Colombia. De nuevo, me volví a presentar a Pupiales y quedó ya de mención de honor en Pupiales. Y lo mandé a España y en España quedó de finalista y lo publicaron en España. Entonces, ellos querían que se llamara Espina de Pescado, pero a mí me gustaba más, o sea, lo disfruté porque el cuento de Emilia me reí desde que comencé a escribirlo hasta que lo terminé. O sea, para mí es un goce, fue imaginarme como Román Dorona, mi alter ego, narro en realidad como fue mi etapa esa estudiante en Cartagena y fue como hey, qué bacano que yo hubiera sido amigo de Emilia. Si hubiera sido amigo de Emilia, esto hubiera sido lo que hubiera sido. Y para mí hubiera sido, ya me imagino ya invitándome a partir todos los días y yo con ese cuento de tener que estudiar y que obsesivo compulsivo, que tengo que sacar notas altas y toda esa historia. Entonces, ese era como retomar eso y como dejar ese testimonio, esa historia, fue mi historia como estudiante, pero con una persona que era recocherísima, que era la parranda pura. Entonces, eso era como lo que yo quería disfrutar en ese momento, como ese goce. Bueno, así como uno de mis escritores favoritos, Borges. Borges es protagonista de sus propias historias. El Alex le ocurre a Borges, Tron Upparor Vistertius le ocurre a Borges, y muchas de sus historias le ocurren a él. Bueno, yo quiero ser protagonista de mi misma historia, no como Boris Ramírez, sino como Roman Doromna, y entonces, pero los amigos míos que fueron compañeros de esa época que se leyeron el cuento, entonces ellos sí se identifican, y hay algunos que salen con los nombres. Sí, qué bien. Yo alcancé a pensar que realmente tú sí habías sido amigo de ella. Imagínate qué tanto
como decían uno de los amigos míos, ella me comía el cuento, me decían así, me comía el cuento. Un hermano mío, Yo mi también hermano me comí mayor, el Miguel, cuento. me decía y que, oye, cuando se le dio el cuento, me dice que, oye, ¿y tú cuándo estuviste trabajando en una cuestión de grabación? Y también era, como decía yo, oye, qué bacanísimo. A mí me hubiera gustado trabajar en una disquera, que yo escuchando las canciones de Emilia todo el tiempo y disfrutando de esa procacidad, de ese doble sentido, es el personaje que me pregunté de mí mismo. Bueno, iba manejando, entonces era eso, 1 hora y media, 2 horas que me demoraba 1 hora de Mangué a Cincelejo, era escuchando todas las canciones de Emilia. El pájaro picón, mi mamá tenía un nidito, se va. Mi papá se lo rompió donde él guardaba su yuca, su tripita de caracol. Entonces yo, oye, ¿qué tal que a alguien se le ocurra que esa cosa tiene una filosofía? O sea, que no le encuentre el sentido, el trasfondo ese del doble sentido, y sino que le encuentre una enseñanza filosófica. Entonces eso fue lo que me motivó. Entonces, con base en eso, listo, vamos a meter un tipo que está súper rayado, como dicen en la costa, que está sollado, que le falta una tuerca, que le patina el coco, como dicen en la costa. Entonces, este man se come todos los cuentos de Emilia y él, mientras los demás le encuentran un sentido mordaz, este no le encuentra la mordacidad. Este le está encontrando una razón de vivir, o sea, una razón filosófica, y de pronto, con base en eso, es que el tipo se mueve detrás de Emilia. Entonces, y Emilia le hacía la segunda, es un tipo bien rumbero, es médico que es muy juicioso estudiando, pero es muy rumbero, y entonces Emilia le ayuda a hacerse los cuartos con las chicas que le gusta, y bueno, lo tiene como adoptado como hijo. Entonces, es como eso, y entonces en eso, ahí base, ahí, cuando yo le encontré el sentido filosófico a la canción, que es bien mordaz, ahí es donde comienza el cuento. Listo, aquí está el cuento, y ahí comienzo a escribirla, y lo demás fue simplemente como hilarlo con el resto de historias. Porque como mencionas una música sobrenatural, entonces uno entiende que en la música de Emilia hay como una magia, como una intención de crear algo en quien la oye, o así lo leí yo. La otra motivación fue esa, que yo me imagino que tú conoces la frase esa de Coleridge, o el poema ese de Coleridge, dice que si tú en un sueño alguien te va y te regala una rosa, que es la rosa hermosa, tal, 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 y si tú te despiertas, ¿qué pasa si cuando te despiertes tienes la rosa en la mano? Emilia se quita una rosa que tiene en la cabeza y se la regala, y él la acompaña, le dice, bueno, se la lleva porque Emilia quiere cantar una canción, quiere cantar El pájaro picón, pero no lo quiere cantar en el tono de rumba que es, sino que lo quiere cantar como bullerengue. El bullerengue es la cumbia más sabrosa que hay, es el bullerengue. Entonces lo quiere cantar más lento, porque ya un mensaje filosófico el que le está dando. Y resulta que cuando ya lo lleva y la trae de nuevo, y al día siguiente, si te acuerdas, ya él cuando se entera que Emilia murió, en realidad no era Emilia a la que él llevó al estudio de grabación, ni esa flor que tiene en la mano, es imposible que se le hubiera dado a Emilia, pero él la tiene. Entonces es donde uno lo que dice Coleridge con esa historia. Lástima, a los que no se hayan leído el cuento se los dañé. ¿Qué diferencia has encontrado ahorita escribiendo novela con la escritura de los cuentos? Es todo un reto, es un reto más grande, porque, bueno, primero que estoy escribiendo una novela que ocurre en el 1200 antes de Cristo. Entonces, todo el proceso para poder creerme el cuento, para poder meterme en esa historia, me ha significado hacer una investigación no solamente histórica, sino literaria. Entonces, me ha tocado irme a leer 2 o 3 o 4 veces en los últimos 2 años, leerme la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Enuma Elish, Gilgamesh, o sea, leerme toda la literatura antigua, la literatura de esa época o anterior a esa época, eh, bueno, el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, para saber qué comían en esa época, qué existía, qué puedo decir, qué puedo mencionar, hacer un estudio de qué ciudades existían y cuáles no. Entonces fue primero un viaje histórico, de hecho viajé a Egipto, viajé a los sitios donde se desarrolló la historia, estuve en Memphis, estuve en Giza, que en esa época era Memphis, estuve en Tebas, que en este momento se llama Luxor, viajé por Palestina, estuve
Me faltó viajar a Irak, pero no, pues ya me da susto como meterme a Irak. Y fui a Troya, fui a Turquía, haciendo la investigación, porque para mí sí es importante saber, hace calor, qué tanto calor hace, que como esas sensaciones que no me gustaría copiárselos a otro escritor, sino sentirlo, o sea, sentirlo yo mismo. Entonces, eso primero que todo, como sentirme como que puedo escribir con propiedad y no va a salir como algo que es como ficticio, como este se sentó y cualquier día vio, leyó, no, o sea, como que tenía que estar seguro de lo que estaba escribiendo, por eso ha sido como 2 años que llevo escribiendo esto. Así lo estoy sacando. Pues, ¿en qué se parece? En que son un montón de cuenticos. O sea, los capítulos son cuentos y son un montón de historias concatenadas que se sigue un orden. Entonces, pues el ser cuentista me ha servido para poder hacer eso. Pero desde el punto de vista del método ha sido distinto. Comencé como tratando de seguir un orden, ya después dije, no, definitivamente voy a este acuerdo a lo mismo, al principio del placer. O sea, lo principio que aquí lo preponderante es el principio del placer, entonces voy escribiendo de acuerdo al capítulo que me esté gustando en ese momento. Entonces estoy haciendo un montón de cosas que algún día terminaré. Yo sé que de hecho el primer capítulo que escribí, lo escribí, fue el final. El primer capítulo lo escribí en Atenas y tenía que escribirlo en Atenas porque tenía que ser, en el final, era lo que más me había llamado la atención. Lo mismo, es un cuento que escribí cuando tenía como 14 años, 15 años, pero yo nada más en esa época solamente conocía el final. Ya sé toda la historia del personaje. O sea, no sabía cuando lo escribí cuando estaba niño, no sabía el personaje de dónde había nacido y para mí era solamente una imagen surgida de una canción. Ya entendí quién es el personaje, ya sé todo el recorrido de la vida de él y creo que en ese momento no era capaz de escribirlo. O sea, a los 15 o 16 años que lo escribí, no era capaz de escribir esto que escribí ahora porque ya tengo un método, porque tengo un bagaje, tengo una experiencia, tengo una sapiencia literaria que hace la diferencia de que en ese momento no era capaz. O sea, no es lo mismo cuando yo escribo de pronto una historia que es basada en el siglo XXI. Me la escribo de una. O sea, me puedo sentar y la puedo escribir. Pero en este, como lo que en realidad siento que hacía la diferencia es esa historia, Yo estaba esperando esa algo historia, costeñísimo. ¿cómo? Estaba esperando algo No, costeñísimo. No, no pensé que la novela transcurría por allá en esas tierras ni en esa época. bueno, entonces la música sobrenatural de Emilia Herrera. Este es un bullerengue. Acostumbrado como estoy a los sarcasmos de quienes dedican sus noches a escribir sobre música clásica, pop o los otros géneros tropicales, anticipo la burla y yo mismo escribo la frase que sé escribirán mañana en sus comentarios. A pesar de la muerte de la niña Emilia, sobreviven más de 4 siglos en las restantes intérpretes centrales de la música afrocolombiana. Pero más que ver como risible el hecho de que las 5 principales cantantes del género sobrepasen todas los 100 años, lo observo con admiración y asombro y lo justifica la casualidad de que siempre en el Caribe sus lanzamientos musicales baten récords de ventas y sintonía en las radiodifusoras musicales y que son las más sonadas en las fiestas novembrinas en Cartagena de Indias o en los carnavales de Barranquilla, por mencionar los 2 festejos populares más conocidos. Me he preguntado, ¿qué efecto ejercen esas voces vacilantes, esas voces ancianas temblorosas? ¿Acaso una nostalgia de nuestras abuelas? ¿Qué cuentan en sus letras sencillas? La filosofía simple, las dichas y desdichas de los desheredados. ¿Cuál es el trasfondo del éxito? Profunda inspiración ha sido malinterpretada por su sencillez, por la facilidad con que se confunde en ella un doble sentido, un sentido obvio, fácil para quienes no logran sino quedarse en su inmediatez, en las aparentes chabacanería. Son ellos quienes no han podido ver a través de esa lente de engañosa transparencia y notorios tabúes o prejuicios, ha dado un juicio imparcial, una justa valoración. Por ejemplo, y me baso en la letra de esta canción que me mueve a la escritura, El pájaro picón. Mi mamá tenía un nidito, mi papá se lo rompió, donde guardaba su yuca, su tripita de caracol. La fácil censura de mis contradictores pasa a la
clases. Para mí es un retrato de su desarraigo social, del macho dominante que va regando sus genes por el mundo y no tiene un núcleo básico, que arrastra tras sí una familia poligámica. La nostalgia de esta unidad tribal que Emilia ve poéticamente como un nidito que el hombre pierde al crecer y abandona por formar otras familias, o en esta comunidad machista por la oportunidad de más eventos sexuales, es para mí ese nidito, un duelo permanente, un luto que impone Emilia en ese verso, en ese magnífico son de chalupa. De ahí la oración contigua, mi papá se la rompió. De ahí la referencia al alimento básico de la unidad familiar, que es el amor, en este caso visto metafóricamente como una yuca para consagrar su máxima expresión didáctica, y desemboca soberbia en esta versificación de perfectos octosílabos en el verso peor interpretado de todos, y que en mi humilde concepto en realidad es el verso que inmortaliza a Emilia, porque habla de la eternidad, porque habla del más allá, del yin y del yang, del ave fénix, de la pasión que renace de las cenizas, que se perpetúa día a día, porque cuando Emilia habla de tripita de caracol, no hace referencia a una burda bolsa escrotal o a un órgano reproductor, sino al caracol infinito, que es la espiral de la vida y la muerte, el amor que asciende vertiginosamente como un violento tornado, es un Big Bang, es la creación y la destrucción, Eros y Tánatos. Con este breve análisis conciso, pero no por ello carente de profundidad, mando a callar a tanto ignorante y me remito al elemento básico de este relato, las condiciones en que se obtuvo esta maravilla. Intentaré plasmar la desazón de su muerte y la alegría perpetua de lo que significó su vida, su música. Podré parecer egocéntrico por no concentrarme en los días finales de Emilia y más bien hablar de mí, pero es que no pretendo hacer un artículo de patología. Prefiero o busco con ello hacer un ejercicio de exorcismo de este dolor, de ese racimo de circunstancias que me impidieron estar a su lado. Es de algún modo una disculpa hacia sus familiares, un lo siento dirigido al alma de Emilia. Aún me parece posible que muriera. La recuerdo asustando la cumbia con su vestido de colores, con la flor roja detrás de la oreja, con sus collares de caracoles, crecitas, el carmín encendido de sus labios, sus pasos danzantes acortados por la artrosis. Advierto que no es lo mío el relato, no es la prosa, la crónica mi fuerte, aunque no me son ajenos. Yo, modestamente, solo sé opinar de cumbia. Que desde que lograron apartarme de esta columna de crítica, he continuado imperando mis libros de medicina y que el lenguaje científico, parco y carente de artificios ha afectado mi estilo narrativo, lo ha desnudado y llevado a su mínima expresión, a frases que expresan ideas con el menor número de letras, con tacañería, como si un esqueleto reemplazara a un humano, como si pretendiera inconscientemente obviar el resto. Y finalmente la dedicación a de la vida de la niña Emilia, ser en ella un actor secundario contra mi voluntad, un aparente espectador, peor aún, un ausente. Supe de la delicada situación vital de Emilia porque alguien llamó el lunes a la pensión donde vivo y dejó el recado con la señora de la casa. No puedo imaginar cuáles serían las frases o los detalles de la conversación, pero el mensaje se redujo a una nota en media hoja de cuaderno dejada sobre la cama que con letra impecable, que Emilia está enferma. La circunstancia de haber estado de rumba con ella. Y no habíamos hablado de que en tu libro tú pusiste como, a ver, como si cada cuento tuviera un ritmo o una canción. Había como una banda sonora de... Sí, básicamente era como, casualmente. Exactamente, sí, es como una guía que para mí fue la guía, como este cuento lo escribí escuchando tal música o me lo inspiró tal música, entonces yo ponía como la música en la que estaba basada, o sea, los cuentos míos nacen de músicas, entonces yo escucho una música y eso me saca una imagen y entonces la forma de plasmarlo es, yo en general escucho, cuando escribo escuchando música todo el tiempo y hago bandas sonoras de esto me va como con esto y esto y voy escuchando y la música me facilita el proceso de escritura. Sí, me sorprendió que hubo gente que sí
se tomó la tarea de, y me preguntaban, oye, ¿qué bolero es ese? Entonces yo no me acuerdo qué bolero, pero la gente hizo el ejercicio de hacerlo. Miguel preguntó algo, ¿la novela qué? ¿Qué música te está inspirando lo que estás escribiendo ahora? No sé A ver, cuántos que años me antes de gusta Cristo. mucho, sí, me Ahí va a gusta ser un mucho, poquito más mucho, mucho. complejo. Así hablaba Zaratustra, ¿no? Pero tengo, o sea, es una mezcla de todo. Pero cuando quiero comenzar a escribir, pongo siempre, así hablaba Zaratustra, siempre me inspira mucho. Pero música, Y yo sé que es un sí, música, libro, música. pero hay una canción, hay música que se llame así, una, no Hay una sé. canción, sí, sí, hay una canción que creo que es de Richard Wagner, no sé si ahí hay un montón de melómanos que me pueden corregir, creo que es de Wagner. Entonces, Sí, la música esa sí, dice sí, me Miguel dicen que sí es de Wagner. que sí, es de Wagner, entonces esa canción No sabía yo que me existía. emociona demasiado y es como una catarsis, y sí me funciona bastante bien, o sea, me funciona. A veces voy en el carro y ¡pum! Esta canción me sugirió a que me la identifique y la meto, entonces la meto en el La nueva grupo de banda canciones sonora. que utilizo para escribir. Exactamente. Sí, con esa época y con esos personajes como una cosa más bien épica, ¿cierto? Instrumental, no sé. Ya ahí el bullerengue sí no calza tanto. ¿Quién dirías tú, entre los muchos escritores que existen, que es tu mayor influencia? Yo soy muy clásico en ese sentido, o sea, eh, pues los que más disfruto leer son los latinoamericanos, definitivamente. O sea, me gusta leer mucho, releo mucho a Borges, releo mucho a García Márquez, releo mucho a Rulfo, releo mucho a Cortázar, eh, y releo pues, la Ilíada me la he leído no sé cuántas veces en la vida, me la he leído muchas veces. De hecho, me la regalaron cuando estaba niño. Esas cosas que uno no sabe, me la regalaron y me la leí en un texto muy resumido y después como que fui buscando y cada vez como que ojalá saliera una Ilíada todavía mucho más. Eh, siempre me impresionó, me gusta Hemingway, eh, me gusta mucho también, la verdad es que autores que más me gustan, y básicamente soy como muy relector. Me gusta mucho la literatura de los antioqueños y trato de leer los antioqueños y pues, por suerte conozco, entonces es muy chévere cuando pues, leí tus cuentos, ustedes me gustaron muchos, eh, y de los amigos que como los conozco, entonces sí es como muy interesante leer lo que producen los amigos de uno. Entonces leo mucha literatura antioqueña y creo que se produce la literatura antioqueña de sectores muy actuales. ¿No? O sea, soy como comprador compulsivo de libros y ojalá a todos les doy la oportunidad. Ah, no me seduciste, entonces lo dejo por ahí. No, hay unos que sí y trato de estar al día. Aunque, como te digo, soy muy clásico en lecturas. ¿Nos puedes compartir el título de la novela que estás trabajando o todavía no está o es provisional? Creo que sí, creo que se va a llamar Escribas de Troya. Escribas de Troya, bueno, ahí Escribas de Troya, ya Escribas de Troya. tenemos un indicio de qué se trata. Muy posiblemente se va a llamar así. No, no, que es como una exploración de la literatura, pero de la literatura en el periodo en que solamente la escritura se estaba inventando. Entonces me pareció interesante eso, como, bueno, si todavía no se ha inventado la escritura, ¿qué hacían los escritores? Si se mueren de hambre en el siglo XXI, ¿cómo se morirían de hambre por allá cuando nadie leía? Entonces, como, casualmente, siempre como buscando disfrutar y la mamá, como dice, ahí sí sabe lo costeño, aunque no estoy escribiendo algo costeño, es la mamadera de gallo de imaginarme si en el siglo XXI es difícil ser escritor, ¿cómo sería cuando ni siquiera se ha inventado la escritura? Chiquiticos. Bueno, Boris, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Pues ninguno intervino, pero igual es muy grato pues, cuando tenemos un grupo de personas así asistiendo a la charla con el escritor. Muchas gracias, Boris, entonces por esta charla tan amena que tuvimos. Y a todos los compañeros que estén No, muy gracias a bien. ti, Olguita, que como le dije a los amigos que me preguntaron, dije, que Olguita comenzó de atrás para adelante, entonces me invita a mí.
No, súper agradecido, es un honor, en realidad es un honor inmerecido, pero la disfruté, la pasé muy rico y chévere que así sea, a distancia, nos hubiéramos vuelto a encontrar. Sí, qué bueno. Espero que nos sigamos encontrando muchas otras veces en este trasegar de la escritura que tanto disfrutamos. Escribir sí es una cosa deliciosa. Leer y escribir. No quisiera hacer uno nada más, ¿verdad? Así Bueno, es. Boris, una feliz noche En lo entonces. que Hasta luego.